Los usos de las redes sociales están generando controversias y aplicaciones singulares en el mundo de la educación. Los estudiantes, desde los más pequeños, utilizan dispositivos y herramientas que obligan a repensar y a adoptar nuevas estrategias docentes. Yo, tú y Teo en la Escuela 2.0, un curso de verano de la UNED del 10 al 12 de julio en Pontevedra. El director, Tiberio Félix Murias, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. El curso, como tú bien has dicho, no sé cómo lo habrán interpretado los oyentes al escucharlo. El título es un juego de palabras. Si se lee rápido dice yo tuiteo en la Escuela 2.0. Y si se lee más pausadamente, dice yo, tú y Teo en la Escuela 2.0. Y es una invitación a reflexionar por una parte y también a fomentar el uso de las redes sociales de una forma adecuada y pedagógica en la escuela, basándonos en una tesis de fondo que es fundamentalmente experiencial. Como la mayoría de la gente, antes de estar no he estado o no he estado en las redes sociales. Y soy un convencido, yo imparto algunas asignaturas de posgrado en Twitter. Soy un convencido de Twitter por experiencia y creo que hay un camino, no digo que sea el camino o un camino exclusivo, pero hay un camino para la escuela y es la utilización de recursos genéricos o generales para la escuela y versus la utilización de recursos específicos, ¿no? Y creo, por lo tanto, que merece la pena, por una parte, reflexionar, pero también experimentar cómo se puede utilizar, en este caso, Twitter, que es donde nos vamos a centrar, para usos pedagógicos en la escuela. Tiberio, es un curso presencial. ¿Y cómo van a articular pues ese uso de las tecnologías? Son 3 días muy concentrados, después hablaremos del programa, pero ¿cómo van a intercalar o a tuitear desde el propio curso? Una de las cosas, por ejemplo, que hago y que hace mucha gente, cualquier tuitero se da cuenta, ¿no? Es uno de los usos que está teniendo el Twitter en concreto y otras redes sociales, ¿no? Es la retransmisión en directo de eventos. Entonces, incluso algún oyente habrá participado en algún evento en que hay una pantalla en la cual se están proyectando los tweets mientras sobre el propio evento, ¿no? Y sobre lo que están diciendo las personas de esas jornadas, de ese congreso, mientras lo están diciendo, ¿no? Esa es una novedad que no se había dado hasta ahora. Y es una novedad también curiosa, complementaria. Twitter, sobre todo Twitter, pero cualquier red social ha abierto un nuevo camino ahí, ¿no? Que es la posibilidad de retransmisión. Desde el principio necesitamos que la gente esté utilizando Twitter, porque como sucede en general en cualquier curso, pues habrá usuarios digamos, medianos, muy avanzados y neófitos, otros neófitos que llegarán casi sin ningún tipo de conocimiento, ¿no? Entonces, desde el principio, sobre todo a estos últimos, hay que intentar involucrarlos, porque hay cosas que solo se aprenden, evidentemente, quizá todo, solo se aprende haciéndolo, ¿no? Y entonces, desde el principio tendrán que estar tuiteando y trabajando y a la vez iremos profundizando sobre los usos y las estrategias que podemos desarrollar con Twitter en el aula. Se lo preguntaba porque vemos en el programa que además, bueno, pues de las sesiones un poco más, digamos, como teóricas o expositivas, pues el curso va a tener también un formato de taller práctico, como nos acaba de comentar Tiberio Félix Murias. Un programa muy concentrado, pero con temas de muchísima actualidad en este momento. Me gustaría un comentario del mismo. Pues, por una parte, hay, digamos, un acercamiento y un análisis de las variables que determinan el uso de las redes sociales en la escuela, y luego hay un desarrollo a fondo de lo que es, en concreto, Twitter y cómo lo podemos utilizar en el aula. Como decía, el uso de Twitter no es baladí, ni se basa en nuestra experiencia en su utilización. Es un ejemplo de herramienta generalista, genérica o común incorporada a la escuela, ¿no? Como pudo ser en otro momento la televisión o la radio o
muchas otras herramientas, el propio libro, ¿no? Que es una herramienta común y general. Por lo tanto, teníamos que abordar, como se reflejan en las primeras aportaciones, ¿no? En las primeras partes del taller, algunos problemas que, aunque son tangentes, son importantes. Por eso traemos a la profesora Carmen Ricoy, que nos va a hablar de la brecha digital. Hay estudios que reflejan que las redes sociales son herramientas accesibles, de mucho uso, muy comunes, al margen de la clase social o del poder económico que tengan las personas. Luego tenemos que abordar otros problemas, como son el tema del acoso, el tema del acceso a la información que puedan tener los chicos, ¿no? O las chicas o las personas en general que utilicen las redes sociales, y por eso tenemos al profesor Miguel Guerra, que va a intentar profundizar en este aspecto. Y luego hay otras partes del curso que versan más sobre lo que sería el uso en sí de Twitter en la escuela, ¿no? Tenemos la profesora Santoveña, que nos va a hacer un planteamiento, una revisión del estado de la cuestión en las investigaciones sobre redes sociales en la escuela. Abordaremos muy a fondo lo que es Twitter y el uso de Twitter, sin, conocer bien cómo es la ingeniería de una herramienta. Es muy difícil construir la arquitectura didáctica. Y por otra parte, la arquitectura que podamos desarrollar está determinada, ¿no? Por la ingeniería, es decir, por los mecanismos que tiene la herramienta, que son, en el caso de Twitter, sorprendentemente simples, porque son 4 cosas. Pero un buen estudio de esas 4 cosas es la que nos permite después hacer un buen uso en la escuela. Muy accesible, muy fácil. La profesora Beatriz Rodríguez profundizará un poco en todo lo que son esas estrategias para el aula. Tendremos también una mesa redonda muy interesante de profesores en activo en diversos niveles y en diversos contextos, que nos hablarán de su experiencia precisamente y también de los temores y de las expectativas, las cumplidas y a veces las frustradas, ¿no? Que podemos tener en torno a las redes sociales. Y tendremos también, sobre todo para los alumnos de la UNED, otros 2 profesores bien conocidos, que son la profesora Sara Osuna y el profesor Roberto Aparici, que también nos plantearán otros temas muy interesantes para el aula y para la incorporación de las redes sociales con carácter pedagógico, como son la convergencia de medios digitales y, por otra parte, la relación entre la escuela y la vida, esta vez a través de las redes sociales también. Bueno, tenemos que decir que estos cursos de verano de la UNED se organizan en colaboración con los centros asociados. En este caso, el curso se va a desarrollar del 10 al 12 de julio en Pontevedra, en colaboración con el centro asociado de la UNED en Pontevedra. Y también van a participar profesores tutores, además de, como nos mencionaba el profesor Tiberio Feliz Murias, pues profesores de la Facultad de Educación, también de aquí de la UNED, también de la Universidad de Vigo, de la Universidad Internacional de La Rioja, y también profesores en activo que están trabajando en centros de educación, tanto infantil y primaria como también de secundaria. Un curso con el que podemos conseguir pues un crédito de CTS, 2 créditos de libre configuración y 2 créditos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Pero no está pensado solamente para estudiantes que quieran completar su currículum y para profesionales, también para familias. Sí, estamos muy interesados en que participen personas que tengan interés en el tema y en el curso, al margen de su profesión o de su implicación, ¿no? De su posible provecho, profesional. Porque estamos convencidos de que las familias son un pilar importante en el uso, y las propias familias constriñen a veces o facilitan el que la escuela pueda desarrollar estrategias innovadoras o no. Por lo tanto, interesa mucho, yo creo, que aquellos padres o madres que estén, o abuelos o abuelas, ¿no?, que estén preocupados o interesados por el tema, pues que sepan que tienen aquí una oportunidad para entrar en contacto con este tema y poder experimentarlo en primera persona y ver las posibilidades. A veces puede dar la impresión de que cuando uno propone una innovación,
tiene una intención, digamos, de convencer al auditorio, ¿no? Pero en este caso el convencimiento, digamos, personal es el que nos ha motivado fundamentalmente a querer compartir con el resto de las personas, con la sociedad en general, las posibilidades que percibimos que pueden tener las redes sociales en la escuela. Muchas gracias, Tiberio. Gracias a ti. Yo tuiteo en la Escuela 2.0 del 10 al 12 de julio en Pontevedra. Disfruta el verano de una forma diferente. www.uned.es/cursos-verano.